Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, ustedes pueden participar en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015 sobre el tema de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y locales comerciales. Pues se generan muchos interrogantes, si tienen que ser por escrito, por ejemplo, cuando uno va a realizar un contrato de arrendamiento, es una de las preguntas que hoy nos hacemos también. Y para hablarnos del tema nos acompaña el doctor Gonzalo Parrado Ochoa, él es abogado especialista de Abogados en su Casa. Gracias por acompañarnos, doctor Parrado, bienvenido nuevamente. Gracias, Jazz, y qué rico estar otra vez aquí con ustedes en Su Caso en Casa. Bueno, los contratos de arrendamiento tienen que ser escritos. Comienzo con esta primera pregunta, pues porque a veces se generan muchas dudas en torno a este tema. Gracias, Yacine. El contrato de arrendamiento, hay que aclarar, no necesita ser escrito. El contrato de arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Vamos sobre todo hoy a despejar una cantidad de mitos que existe sobre el contrato, que por ejemplo, algunos dicen que si ese contrato no se autentica en una notaría no es válido. Falso. Pero porque uno pensaría que si es un contrato verbal de pronto no se respete y que la palabra pues se la lleva el viento. Claro, pero los contratos en nuestra legislación realmente pueden ser simplemente un acuerdo de voluntades. Y el acuerdo de voluntades no necesariamente tiene que ser por escrito, también puede ser verbal. Y en el caso, cuando obviamente lo hacemos por escrito, se nos va digamos, a evitar una cantidad de problemas a futuro y no es necesario realmente que ustedes le hagan esa presentación personal o la autenticación que conocemos en notaría. Con la simple firma, con eso basta, y que estén obviamente muy claros algunos aspectos como, primero, ¿qué es lo que estoy alquilando? Segundo, el plazo por el cual estoy alquilando. A veces dice, bueno, pero es que no establecimos precio. Cuando no se establece un plazo, la ley dice que se tomará que es un año. Se presume un año. Entonces, no simplemente se establece. Uno, ¿qué estoy alquilando? Segundo, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cada cuánto voy a pagarlo? Y teniendo en cuenta que a veces si omitimos durante cuánto va a ser ese tiempo, la ley entra a suplir ese vacío y dice por un año se supone. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, y el tema de hoy en Su Caso en Casa es contratos de arrendamiento, de vivienda urbana, y también vamos a tocar un poco el tema de locales comerciales. Y precisamente está Marta en la ciudad de Bogotá, que a esta hora nos acompaña. Marta, la escuchamos y bienvenida. Un gusto saludarla, Marta. Sí, muy buenas noches. Sí, señora. ¿Cuál es su pregunta? Hágame un favor, es para preguntarle al doctor. Yo tengo un parqueadero arrendado hace más o menos unos 7 años. ¿De su vivienda, del lugar donde vive? Sí, de mi vivienda. Sí. Pero el parqueadero nosotros nunca le hemos hecho contrato al señor. El señor siempre nos ha pagado muy cumplidamente. Pero nunca le hemos hecho un contrato. ¿Qué problema yo puedo tener más adelante si yo no tengo ese contrato con ese señor? Muy buena pregunta. Gracias, Marta, por participar y esté muy atenta. Le agradezco mucho. Gracias. A usted por participar y esté atenta a la respuesta del doctor Parrado. Bueno, toca un poquito también. Claro. Aquí estamos hablando de un parqueadero, pero está ubicado en vivienda urbana. Claro. El alquiler del parqueadero, en este caso, como es solo el parqueadero, no puede manejarse como si fuera una vivienda. Ya cuando uno alquila es la vivienda y el parqueadero se subsume en la generalidad de un arrendamiento de vivienda, porque no se puede manejar. Entonces, te voy a alquilar el apartamento y aparte, entonces, el parqueadero va a manejarse como un local comercial. En este caso, el tipo de contrato que se está haciendo es un contrato comercial. Se entiende que es sobre un local comercial, así el parqueadero pues obviamente no sea un local como lo conocemos. Realmente no hay inconvenientes, Marta, con que lleve 5, 6, 10 años con el alquiler del parqueadero. ¿Por qué? Los inquilinos jamás adquieren un inmueble por posesión. Entonces, claro. Primero, no hay inconveniente. ¿Qué puede hacer también para usted aumentar el canon? Recuerde que como es un local comercial, usted puede disponer o acordar con el inquilino en este caso
un aumento del canon que no está sujeto a los mismos aumentos que cuando se trata de vivienda urbana, que es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Ella planteaba algo y es que dice, tengo el parqueadero alquilado a alguien y no tengo ningún tipo de contrato por escrito, y es que entiendo que la mayoría de las personas que de pronto conviven en una vivienda en propiedad horizontal, muchas veces como no tienen carro, pues alquilan el parqueadero. No se necesita ningún tipo de contrato y a futuro no podría representar algún problema para el inquilino o el dueño del apartamento, por decirlo de alguna manera. Claro, retomando lo que hablábamos al inicio del programa, recuerden que los contratos no tienen que ser escritos para que sean válidos. En este caso, el acuerdo que tiene Marta con el inquilino es verbal y ya se ha establecido, y también igualmente puede terminarlo en cualquier momento, y para aumentarlo le sugiero llegar a un acuerdo con el inquilino. Bien. Ahí está entonces la respuesta, no tendría ningún problema Marta. A futuro está con nosotros José, que se encuentra acá precisamente, me dijeron que en Itagüí. José, lo escuchamos. Hola José. Bueno, es de Belén. De Belén, José. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su pregunta? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Sí, es señor. que nosotros tenemos una oficina arrendada y cada año se nos vence en noviembre el contrato. Sí. Cada año nos suben más de lo que nos deben de subir. O sea, más de lo que autoriza. Por ley. ¿Qué La es lo que tiene alquilado, don José? Una oficina. Una oficina, Sí. sí, ya. Y cada año les incrementan nos más de suben lo mucho más de autorizado. lo que nos tienen que subir. ¿Cómo? Don José. No controlo. ¿Cómo? Don José, es que hay un poquito como de interferencia en la comunicación. Usted tiene una oficina en calidad de arriendo, si se puede decir así, nosotros tenemos ¿cierto? una oficina alquilada. Y cada año usted nos dice, o sea, usted Tenemos está una ocupando oficina esa alquilada. oficina, don José. Sí, estamos ocupando esa oficina. Muy bien. Y Resulta cada que año la les oficina, aumentan Cada año nos la suben más de lo que sube el salario mínimo. Entendemos. ¿Qué puede hacer entonces en Porque ese es caso? que ellos dicen el IPC, más de lo que sube el IPC. Eso. Muy bien, don Lo José. que- ¿cierto? Gracias por acompañarnos en su caso en casa. Aquí tenemos otro caso Claro. diferente. En este caso podría considerarse que ¿qué sería una oficina? Bueno, es un local comercial. Recuerden que no es lo mismo el alquiler de una vivienda urbana que un local comercial. Local comercial se entiende una oficina, un local para comercio, un parqueadero, esos son locales comerciales. En el caso de don José es muy importante aclarar, cada año en los locales comerciales no está sujeto a la misma tarifa que se hace con la vivienda urbana. Es decir, no aplica el IPC. Cuando se alquilan oficinas, locales comerciales o bodegas, pueden establecer tranquilamente y a su arbitrio cuánto va a aumentar el canon de arrendamiento. O sea que yo puedo determinar en el contrato que esa oficina cada año va a aumentar el 10%. Ojo, que es importante, cuando se trata de local comercial, tiene que aparecer en el contrato cuánto se va a aumentar el canon. O sea, eso no es a lo que quiera el arrendador. Entonces, lo invito a que mire su contrato y mire en la parte de aumento por cuánto está determinado ese aumento. Pero para precisar, no rige la tarifa de vivienda urbana, que en vivienda urbana yo no puedo aumentar sino cada 12 meses menos del 100% del IPC del año anterior. En este caso, por ejemplo, para este año el aumento fue del 5.71 más o menos, o sea que ese es el tope para el aumento de los cánones de arrendamiento en vivienda urbana, más no en local comercial. Muy bien, saludamos a esta hora a Claudia, que nos acompaña en la ciudad de Cali. Qué gusto escucharla, Claudia. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Muchas gracias por su programa, por las orientaciones que nos dan. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero preguntar lo siguiente. Tengo un apartamento alquilado hace 5 años. Inicialmente se hizo un contrato normal. El señor es muy cumplido, es una persona muy conocida, pero
pues hay veces se le aumenta, hay veces no. Ese contrato hay que renovarlo, hay que hacer un otro sí. En el momento en que yo quiera pedirle el apartamento, ¿cuánto tiempo de anticipación debo tener para avisarle o él a mí? Muy Esa buena es mi pregunta. Maravilloso. inquietud. Claudia, gracias por participar, muy buen caso este también y bueno, los contratos no se tienen que renovar necesariamente Exacto. cada año. Primero, otro mito. Las personas normalmente creen que cada año hay que hacer un nuevo contrato. Pues no. Y no es así. Con un solo contrato se puede ir prorrogando año tras año y obviamente vamos a explicar enseguida cuando en plazos superiores a 4 años cómo opera. Muy bien, estamos hablando hoy en su caso en casa de contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Yo los invito para que sigan participando a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. No solamente están las inquietudes de ustedes y todos esos casos que nos están contando. Por acá tengo otras preguntas, doctor Parrado, mientras recibimos a más televidentes. Y es qué pasa, por ejemplo, si el arrendador no le da la copia al inquilino del contrato. ¿Está obligado el arrendador a entregarle esa copia de ese contrato? Está obligado, tiene que hacerlo dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. Es obligación legal, tanto así que si el arrendador no lo entrega, puede generarle una sanción de pagar hasta 3 cánones de arrendamiento. ¿De si verdad? si no se le da la ¿Así de copia. grave? Exacto. Con respecto a la pregunta de la televidente ahorita, vamos a precisar que es diferente cuando un inquilino ha estado en una vivienda por más de 4 años. ¿Qué tiene de prerrogativa ese inquilino? Uno, si yo necesito el inmueble o voy a pedirlo, es decir, no voy a renovar el contrato, debo avisar, como dice la ley, con no menos de 3 meses de anticipación. Entonces vamos a hacer el caso hipotético para que nos entiendan. Vamos a suponer, estamos en abril, mayo, junio, julio, vamos a suponer que para julio 30 se vencería la prórroga del contrato. Sí. Y el inquilino lleva 5 años, como por ejemplo el caso de nuestra televidente de Cali. ¿Qué debo hacer? Entonces, el 30 de julio. Junio, tenemos mayo y tenemos abril. Hay que Tendría que hacerlo. preaviso. Primero enviarle una carta donde se le informa con no menos de 3 meses que no se va a renovar el contrato. Y cuando yo llevo viviendo en una vivienda urbana más de 4 años, debo pagar una indemnización equivalente al 1.5 de un canon de arrendamiento, o sea, canon y medio. Si me voy antes de esa vivienda que estoy habitando, o sea. Por el mero hecho de estar viviendo por más de 4 años, yo tengo que indemnizar al inquilino con 1.5, es decir, con un canon y medio, porque obviamente lleva más tiempo, 4 años, y esto va a generarle a la persona un cambio abrupto. Ya, si voy a terminar el contrato sin esperar que se venza, además de ese canon y medio que le tengo que dar, tengo que darle 3 meses más. Entonces miremos que acá estamos hablando ya de 4 cánones y medio para los inquilinos que estén viviendo más de 4 años en el mismo inmueble. Muy bien. Esa sí no me la sabía, doctor Parrado. Es algo nuevo que aprendo hoy. Está con nosotros Noé, aquí en el barrio Caicedo. Bienvenido, Noé. Lo escuchamos y cuál es su caso. Noé. Buenas noches, doctora. Qué alegría que nos acompañe. ¿Cuál es su pregunta? A ver, yo hace por ahí más o menos me interesa mucho el programa y yo los admiro porque es un programa muy bueno para ustedes. Gracias y para ustedes, por supuesto. Bueno, lo primero es que yo tengo un señor aquí, yo vivo en mi casa y mi casita pues también yo tengo una arrendo moticos porque arrienda, sí. Y a un señor le alquilé un pedacito ahí como de 2 metros. Arrienda como una habitación, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí un al ladito espacio. de mi casa, casi al pie de la carretera le arrendé un pedacito. Ah, ya. Únicamente semanal me paga como 20.000 pesitos, me da mucho pesar de él porque él vive de eso. Sí, señor. Y su pregunta es. Sí, y entonces a ver qué ustedes me dicen, porque él lleva más o menos ahí como 4 o 5 añitos y a mí me da mucho pesar de él. Y en este año le dije yo que él ya le iba a cobrar a 25.000 pesitos. Sí, Pero señor. usted el espacio que le tiene alquilado al señor
¿es para qué? ¿Para el vivir Para o tiene vivir. un negocio ahí? Sí, él vende ahí lo que es buñuelitos, Tiene como un pastelitos, local empanadas. comercial, Un por local lo que comercial, entendemos, sí. Sí, pero él no vende sino, él viene a las 5 de la mañana. O sea, el señor no vive ahí, simplemente No, está no, ahí no, él no vive ahí. mientras él- lo utiliza como local comercial. Sí. Muy bien. No, ¿Y no él no- tiene, y no tiene ningún tipo de contrato? No, yo todavía no, por eso esa es la pregunta mía, Muy para bien. ver si yo con él puedo hacer algún contrato o qué. Claro que Muy sí. bien, don Noé, gracias por participar hoy en Su Caso en Casa. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. No sin antes de recordarles cuál es el tema de hoy. Estamos hablando de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y también tocamos un poco de locales comerciales. Una breve pausa y en un minuto regresamos con ustedes y con más información y por supuesto con más llamadas de los televidentes. Regresamos a Su Caso en Casa con el tema de hoy, contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Gracias por continuar con nosotros y sobre este tema muy importante tener presente los siguientes datos para recordar. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana puede ser escrito o verbal. Para ser válido no requiere autenticación en notaría, basta con la simple firma. Si el contrato se hace por escrito, el arrendador está obligado a entregar una copia al inquilino a más tardar en los 10 días siguientes, lo decíamos ahora. El precio del arriendo no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. El canon de arrendamiento solo se puede aumentar cuando pase un año de estar viviendo y no puede superar el IPC del año anterior. Quien ha vivido en calidad de inquilino por más de 4 años, si se le va a terminar el contrato unilateralmente, tiene derecho a una indemnización equivalente a 1.5 meses de arrendamiento. Adicionalmente a los 3 meses de indemnización si quieren darlo por terminado antes del vencimiento, que también lo mencionábamos ahorita con el doctor Parrado. El inquilino no tiene derecho a ganar la posesión de la propiedad por vivir en ella, como era el caso de la señora que tenía alquilado el parqueadero. El inquilino que subarriende sin autorización da lugar a la terminación del contrato. No se pueden exigir depósitos o cauciones para garantizar el pago de arrendamientos. Y con estos últimos datos bien importantes para que tengan presentes, vamos a la respuesta de la pregunta que nos hacía el señor Noé antes de ir a la pausa. Doctor Parrado. Sí, a don Noé es importante sugerirle que sería bueno hacer un contrato. Usted puede contratar de estos, puede conseguir uno de esos contratos que venden las papelerías, pero busque un contrato de local comercial, porque usted está alquilando parte de su residencia para un uso comercial, no para vivienda. No pierde nada, la inversión son 500 pesos, creo que cuestan ese tipo de contratos y es igual de válido a si lo hiciera en una notaría. Y es mejor usted estar cubierto porque el día de mañana es mejor evitar inconvenientes y obviamente esos malentendidos que pueden presentarse y generarlos a futuro, bastantes inconvenientes. Muy bien, vamos a recibir a Mauricio Pérez, que nos acompaña en el municipio de Jericó, suroeste de Antioquia. Mauricio, qué alegría escucharlo y un saludo especial para los televidentes que tenemos en este lindo municipio. Adelante. Gracias, muchas gracias por dejarme participar y por el tema tan importante. Está en su casa, Mauricio. Gracias, vea, la preguntita mía son dos pequeñas. Sí, señor. La primera, lo que pasa es que yo tengo un espacio que ocasionalmente se arrienda para local comercial o vivienda. Yo quisiera conocer cómo se manejaría pues la situación en caso dado ¿Para lo uno o para lo otro? Efectivamente. Y dos, en caso de vivienda, anualmente, ¿cuánto sería el aumento del canon de arrendamiento? Tengo entendido que es el 10% del valor pactado, pero igual quiero que el doctor Parrado me aclare bien ese puntico y sea más específico o más explícito para nosotros los televidentes lo del IPC. Por supuesto, Mauricio, muy interesantes sus dos preguntas y gracias por participar hoy en el programa, doctor Parrado. Bueno, cuando yo voy a alquilar ese espacio de la propiedad, si algunas veces lo alquilo para vivienda, debe utilizar el contrato para vivienda. Si usted lo va a destinar a un local comercial, tiene que hacer un contrato de local comercial. Los dos son muy diferentes en su regulación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la vivienda urbana, el aumento no es del 10%,
en el caso de vivienda urbana, solo puede aumentarse menos del 100% del IPC del año anterior. Hace un momento aclaramos que, por ejemplo, los aumentos de los arrendamientos para este año 2017, para los contratos que cumplen 12 meses o se están prorrogando en este año, se aumenta máximo el 5.71% del canon anterior. Mientras que para el local comercial, usted por escrito o verbalmente puede pactar con el inquilino que el aumento puede ser del 5, del 10, del 20, lo que usted llegue y acuerde con el inquilino. Igualmente, tiene que tener presente que en vivienda urbana, el inquilino que viva 4 años o más, si usted le va a pedir la casa o el apartamento, tiene que pagarle una indemnización del 1.5, o sea, de un canon y medio. Y en un local comercial, el inquilino que esté por más de 2 años con el mismo negocio tiene derecho a que se le siga renovando el contrato indefinidamente. Entonces miremos que son dos situaciones completamente diferentes. Además que los contratos funcionan también, tienen naturaleza diferente. Doctor Parrado, si yo estoy viviendo en un apartamento y le hago ese apartamento no es mío, lo tengo alquilado y le hago reformas, pues para mejorarlo o para que se vea más bonito, el arrendador tendría que reconocer el dinero de esas reformas. Bueno, ojo con las reformas, queridos inquilinos y queridos amigos que tienen esas propiedades para inversión o que las tienen para vivir, que esa es su forma de vivir, de lograr su sustento. Cuando se van a hacer reparaciones, el inquilino tiene que contar con el arrendador para realizarlas. Estamos hablando de esas reformas, reformas. Además porque el bien no es mío. Exactamente. Si las hace sin el permiso del arrendador, va a tener luego, las pierde porque tendría que tumbarlas y no puede afectar el inmueble. Pero cuando se trata de reparaciones, que es diferente a reformas, reparaciones, es el arrendador el obligado a hacer esas reparaciones locativas. Se me dañó la tubería, se me dañó el gas, se me dañó el circuito de electricidad. Tiene que arreglarlo el arrendador. Y si no lo hace, claro. Y si no lo hace, lo debe hacer el inquilino y lo descuenta del arrendamiento. Hay una última pregunta de María que se encuentra acá en Medellín. María, la escuchamos. Tenemos un minutico para su pregunta. Bienvenida y para la respuesta, por supuesto. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Sería tan amable para yo quisiera saber que tengo un inmueble. Sí. Y hace 3 años viven allá. Quería hacer la pregunta que si yo lo tengo en 190, que si podría subirlo a 240. ¿Y que lo tiene destinado a qué? Es una vivienda. Vivienda, muy bien. ¿Y en 190? Sí, señor. ¿Y cuándo se cumple, o sea, cuándo es la renovación del contrato? ¿Cuándo se prorroga? La renovación de contrato ya terminó. Entonces, pues no, yo no lo tengo por contrato, yo lo tengo verbal. Sí, muy bien. Pero recordemos que gracias así a María por participar. Gracias, María, Muchas qué pena. gracias. Ojo, importantísimo, si yo voy a aumentar el canon de arrendamiento, tengo que notificarlo por escrito. Si no lo notificó María, ya no puede aumentarlo, a menos obviamente que el inquilino lo acepte. Pero si ya se venció, es decir, si supongamos que en febrero empezó a contratar el nuevo contrato, ya no puedo decir que me lo aumenten, tiene que ser por escrito. Y recuerden, en vivienda urbana es el IPC, o sea, hasta el 100% del IPC del año anterior. Doctor Parrado, todavía hay mucha tela para cortar, así que este tema continuará, por supuesto, en una segunda parte. Gracias por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. Ustedes los espero en nuestro próximo programa. ¿Será que los fondos de pensiones tendrán que devolverle su dinero? No se pierdan el programa con el doctor Orlando Hidalgo. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.